Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana, del foso de los leones al foso del ángel. Deuteronomio 23:5 dice: Pero el Señor tu Dios convirtió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Desde el comienzo de la lección hemos visto que Dios permitió que Daniel llegara a Babilonia porque la amaba y quería salvarla a través de él. Y ahora que Babilonia estaba en poder de otro imperio, los planes de Dios seguían siendo los mismos: salvar al rey y junto con él a todo el pueblo. El evento de Daniel en el foso de los leones es el método que Dios usó para convertir la maldición en bendición en la vida del rey Darío. Dios salvó a Daniel de ser comido por los leones, no por el hecho de que él era fiel y obediente, sino porque eso implicaba la salvación eterna del rey Darío. Comencemos. Daniel 6 comienza diciendo que el rey Darío, al ocupar el trono en Babilonia, nombró a 120 gobernadores que respondían a 3 presidentes, y que uno de esos presidentes era Daniel. Pero el verso 3 dice: Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Esto ocasionó inmediatamente envidia y celos de parte de los otros 2 presidentes hacia Daniel, puesto que ellos no solo codiciaban tener esa posición, sino que también temían perder el poder que tenían ya en el reino. Y yo te pregunto, ¿cuál fue la motivación para la envidia y los celos? Si dijiste el poder, tienes toda la razón. Y es que nosotros tenemos por naturaleza una manera de ver el poder que es muy diferente a la manera de Dios. Nosotros tendemos a ver el poder según los principios del reino de las tinieblas, o sea, como si fuera una pizza, en que está cortada en determinadas porciones, y eso trae consigo 2 consecuencias. 1, que el poder es solo para un grupo específico de personas, porque no hay porciones para todos. Y 2, que todos se empeñan en tratar de obtener la mayor cantidad de porciones para así tener más poder. Sin embargo, en el reino de Dios el poder es completamente diferente, y el mejor ejemplo para ilustrarlo es una llama de fuego, porque el fuego no se divide, sino que se multiplica. Jesús dijo a sí mismo, o de sí mismo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Y tal cual dijo, es lo que él hace, porque Jesús comparte su poder con todo el que lo sigue. Es por eso que después él dijo a todos los que lo seguían: ustedes son la luz del mundo. Mateo 5:14. Porque el poder en el reino de Dios es el amor. Y como dijo Pablo en 1 Corintios 13:8, el amor no se extingue, no se acaba, nunca deja de ser. Y yo te pregunto, ¿qué clase de poder hay en tu iglesia local? ¿Es como el de una pizza o como el de una llama de fuego? ¿El poder de tu iglesia se divide entre un grupo selecto de personas o se multiplica incluyendo a todos por igual? Cuando llega la época de los nuevos nombramientos, hay personas que se hieren y se enojan por no salir nuevamente y otras que desean escalar a una posición de más poder. ¿Eres tú de los que codician tener una posición o de los que temen perder la posición que tienen ya? ¿O de los que delegan y comparten el poder con todos los que están a su alrededor? Cuando leemos el Evangelio de Marcos, vemos que en casi todos los encuentros de sanación que Jesús tuvo con diferentes personas, le decía que callen y mantuvieran en secreto lo que les había hecho. La razón era sencilla: Jesús estaba comenzando su ministerio y sabía que si estas cosas llegaban a oídos de los fariseos, su muerte sería apresurada. Y yo te pregunto, ¿hay algo de malo en mantener en secreto tu ministerio cuando las leyes gubernamentales le pueden poner fin? Jesús lo hizo. Y en el tiempo de Hitler, los judíos también se reunían en secreto para no ser capturados por el gobierno nazi. Pero no solo ellos, sino que hoy en día hay muchos lugares en el mundo donde los cristianos se reúnen también en secreto, con todo cerrado, para que no los encuentren y los lleven presos y tal vez hasta los maten. ¿Significa esto que están obedeciendo a hombres antes que a Dios? Por supuesto que no. Sin embargo, ahora vemos a Daniel, que al entrar en su casa a orar, deja las ventanas abiertas como para que todos sepan qué él estaba haciendo, e inmediatamente decimos que era debido a su fidelidad a Dios. Tú puedes estar en desacuerdo conmigo, pero Daniel no tenía que dejar las ventanas abiertas para ser fiel a Dios. De hecho, el texto da detalles que muchas veces pasamos por alto. Esos hombres sabían que oraba 3 veces al día, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Eso lo dice el verso 5. También cuando Daniel entra a su casa a orar, las ventanas ya estaban abiertas. Él solo no las cerró. El cuarto donde Daniel acostumbraba a orar era un aposento alto, donde aún con las ventanas abiertas nadie podía verlo. Daniel decide no cerrar las ventanas
porque él sabía el propósito detrás del edicto. Y no importaba si cerraba las ventanas o no, de igual manera sería acusado de orar a su Dios. Solo piensa lógicamente en los detalles que la historia da. Si los otros presidentes lograban ver a Daniel por la ventana del segundo piso donde se encontraba orando, ¿cómo probarían lo que vieron? Ellos no tenían una cámara para mostrar fotos o videos como evidencia. Al final, siempre sería la palabra de ellos contra la palabra de Daniel, y Daniel tenía las de ganar, porque el rey ya la favorecía por encima de los otros. Lo grandioso acá no fue que Daniel orara con las ventanas abiertas, sino que él no negó las acusaciones que le hicieron, y eso se llama integridad. Y yo te pregunto, de acuerdo al consejo de Mateo 6:6, si Daniel cerraba las ventanas, ¿estaba siendo infiel a Dios? ¿Crees que el orar en un lugar público demuestra mayor tu fidelidad a Dios? Lee Mateo 6:5 y compáralo con Hechos 12:12 al 17. ¿Qué grupo de personas eran fiel realmente? ¿Los descritos en Mateo o los descritos en Hechos? ¿Crees que la fidelidad de una persona a Dios se puede medir por lo que hace en público, como orar, repartir literatura cristiana, tener la Biblia en su mano, etcétera? ¿Qué es integridad? ¿Aceptarías lo que hiciste cuando sabes que no hay una manera de probar que eres culpable de lo que se te acusa? Daniel finalmente es echado en el foso, lleno de leones hambrientos. Sin embargo, resulta interesante que Daniel no relató exactamente lo que pasó durante toda esa noche. Solo que el ángel de Dios cerró la boca de los leones para que no le hicieran daño. Y me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que a Daniel no le interesaba dirigir la atención hacia él, sino a la experiencia de conversión del rey Darío. Ahora, a pesar de que no sabemos nada de lo que Daniel hizo al ser arrojado al foso, siempre hemos escuchado, desde las historias de niños, que Daniel clamó a Dios dentro del foso. Y la pregunta sería, ¿con qué objetivo Daniel clamaría a Dios en ese momento? Bueno, la pregunta pareciera demasiado obvia, diría cualquier persona. Si está en un foso lleno de leones hambrientos, lo más lógico es que clame por su vida. Pero ¿será que un hombre de más de 80 años y con una fe inquebrantable en Dios le interesaría vivir un par de años más? Realmente no lo creo, y te voy a dar mis motivos. Hechos 12, del 6 al 11, relata la historia de Pedro en la cárcel aguardando su sentencia de muerte. ¿Y qué estaba haciendo Pedro mientras esperaba su muerte? Dormir. Y dormía tan profundamente que el ángel tuvo que tocarlo fuerte en el costado para que despertara. En Hechos 16 encontramos también a Pablo y a Silas orando y cantando después de haber sido golpeados brutalmente y puestos en el cepo. Y sabemos que no oraban por sus vidas porque al soltarse las cadenas no corrieron, sino que se quedaron donde estaban. Y también Esteban, en Hechos 7, mientras era apedreado, nunca clamó por su vida, sino por la vida de sus verdugos. Porque todos ellos sabían muy bien que para los hijos de Dios el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Y yo te pregunto, ¿todavía crees que Daniel clamó por su vida dentro del foso? ¿Crees que Dios recompensó la fe de Daniel porque cuando se vio al borde de la muerte oró por su vida? ¿No crees que si Dios salvó a Daniel fue por amor al rey? ¿Crees que si Dios no salvaba a Daniel era una señal de que no lo amaba? ¿Quién necesitaba más la misericordia de Dios? ¿Un alma que estaba salva en Cristo o un alma que está en perdición? ¿No crees que Daniel sabía el principio de Romanos 8:28? ¿Crees que a Daniel le interesaba más su vida que el propósito de Dios para su vida? Creo que cada vez que mencionamos la historia de Daniel en el foso de los leones, terminamos ensalzando a Daniel con su vida de oración y fidelidad. Sin embargo, para mí, este capítulo no es sobre Daniel, sino de cómo Dios estaba trabajando en el corazón del rey para que finalmente tome una decisión. Creo que de la vida del rey Darío podemos sacar muchos principios que deberíamos considerar, como cómo este rey pagano valora las relaciones de amistad. Muchas veces, como cristianos, repudiamos y criticamos a las personas ateas o que adoran a un Dios diferente, alegando que la Biblia nos manda a no relacionarnos con ellos. Sin embargo, aquí vemos a un pagano que hizo hasta lo imposible por salvar la vida de su amigo y nunca puso sus diferencias de creencias como un obstáculo para no hacerlo. Cuando Daniel es echado al foso, el rey se despide con la esperanza y el ruego en su corazón de que el Dios de Daniel le salve la vida. Pero no solo eso, sino que ayunó toda la noche, no solo de comida, sino también de todo entretenimiento y toda cosa que lo llevara a pensar en algo que no fuera la salvación de su amigo. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos por una sola noche
y orar incansablemente por la salvación de un amigo. Finalmente, tan pronto sale el primer rayo de sol, el rey sale corriendo tan rápido como puede para ver si su amigo fue salvo. Y al llegar, grita tan alto como puede el nombre de su amigo con la esperanza de que aún esté con vida. Pero si hay algo que no puedo dejar de imaginarme, es el abrazo tan fuerte que se deben haber dado el rey pagano y su amigo judío. Y eso me hace pensar cómo es posible que aún nosotros, dentro de nuestra misma iglesia, no podamos amarnos ni abrazarnos con uno de los nuestros que ha dejado de creer que el Espíritu Santo es una persona, o que Elena de White fue alguna vez inspirada por Dios, o que piensa que las mujeres pueden ser ordenadas, o que los 24 ancianos de Apocalipsis no son ángeles, sino personas. No por gusto, Jesús dijo, en esto conocerán que todos son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Juan 13:35. Y yo te pregunto, ¿crees que un cristiano y un ateo pueden ser amigos? ¿Crees que una persona, por el hecho de dejar de creer en una doctrina o tener dudas al respecto, debe dejar de ser adventista? ¿Es adventismo un sistema de creencias o un pueblo con el propósito de preparar el camino para la segunda venida de Cristo? ¿Crees que el camino se prepara por medio de verdades doctrinales o amando como amó Cristo? ¿Qué dice Mateo 5:16 al respecto? ¿Crees que podemos amar a un mundo que no conocemos cuando dejamos de amar a alguien que sí conocemos por solo dejar de creer lo mismo que yo? Hemos llegado al final del estudio de hoy y quiero hacerlo compartiendo contigo esta cita del libro Mente, Carácter y Personalidad. Si amamos a Dios de todo nuestro corazón, debemos amar también a sus hijos. Este amor es el Espíritu de Dios. Es el adorno celestial que da verdadera nobleza y dignidad al alma y asemeja nuestras vidas a la del Maestro. Cualesquiera que sean las buenas cualidades que tengamos, por honorables y refinados que nos consideremos, si el alma no está bautizada con la gracia celestial del amor hacia Dios y hacia nuestros semejantes, nos falta verdadera bondad y no estamos listos para el cielo, donde todo es amor y unidad. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Si quieres conectarte con nosotros es bien sencillo. Simplemente ve a nuestra página de Facebook y dale like. O si no, suscríbete a nuestro canal de YouTube. También puedes descargar nuestra aplicación, Su Casa Church. Y ahí en la sección que dice Pastor encontrarás todas las notas de lo que acabamos de hablar. Y como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, compártelo con tus amigos.